Para conocer un poco más nuestra historia es necesario remontarnos a cuando los pobladores y sobre todo líderes de la sociedad entonces pensaron y lucharon en desarrollar un proceso emancipador de la corona española. Es por eso que en la siguiente crónica conoceremos más acerca de esta historia. Aquí se produjo el principal grito de independencia del Perú, un 28 de julio de 1821. Era sábado y sobre la 1 de la tarde, según describen algunos historiadores. El general don José de San Martín proclamaba la independencia del Perú. Pero, ¿cómo empezó este proceso de independencia nacional? Todo se remonta a los primeros episodios visibles de revolución contra la corona española, protagonizados por José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, el 4 de noviembre de 1780, es decir, 41 años antes de la fecha principal de independencia, y culmina el 1 de septiembre de 1826, con la salida de Simón Bolívar del gobierno, culminando así un proceso de 46 años. La independencia del Perú fue impulsada por el desarrollo de un pensamiento político que planteaba la emancipación de España desde dos propuestas distintas. Por un lado, un grupo representado por los pensadores reformistas consideró que el gobierno colonial necesitaba reformas en su administración. Por otro lado, los separatistas creyeron que la crisis del orden colonial únicamente se superaría con la ruptura definitiva con España. Aquí son visibles los próceres y los precursores de la independencia. José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, fue un líder indígena, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Nació en el barrio de Arcopuncu, del cacicazgo cusqueño de Surimana. Fue el responsable de organizar una gran rebelión contra el sistema colonial en 1780, hecho por el cual pasó a la historia, la de mayor dimensión en toda la época previa a la independencia nacional. Recorrió los pueblos del sur del país con el fin de extender el movimiento emancipador por los abusos económicos y sociales frecuentes que cometían los españoles. Tomó prisionero al corregidor Antonio de Arriaga el 4 de noviembre de 1780, conduciéndolo hasta Tungazuca, donde es procesado y sentenciado a la horca y ejecutado el 10 de noviembre. Luego se enfrenta al ejército español el 18 de noviembre en Sangarará, el cual culmina con éxito, y por ello lanza un bando convocando a los criollos, mestizos, negros y naturales de la época a sumarse al movimiento emancipador, observándose a un sector a unirse a sus fuerzas y a otros unirse a los realistas. Uno de los caciques realistas, Mateo Pumacahua, y la cacica de Acos, Tomasa Tito Condemaita, luchan al lado de Túpac Amaru II, sembrando confianza en la población. Luego de varios enfrentamientos, el 6 de abril de 1781 es derrotado. El 15 de mayo de 1781 es sentenciado a observar a su hijo, a su esposa ser eliminados y a él ser descuartizado, que se ejecuta el 18 de mayo de 1781. José Hipólito Unanue y Pavón nació en Arica en 1755 y murió en Lima en 1833. Precursor, humanista y defensor de la salud del hombre, se desempeñó como asesor de virreyes, promédico general, redactor del periódico El Mercurio Peruano, donde publicó diferentes manifiestos en favor de la lucha emancipadora que influyó en la sociedad al sumarse a la búsqueda de la independencia del Perú. Luego
Fue ministro de Hacienda de San Martín, diputado del Congreso Constituyente y ministro de Bolívar, entre algunos otros importantes cargos. Entre sus obras se encuentran Observaciones sobre el clima de Lima, publicado en 1806, donde critica la hipótesis de que el clima americano disminuía las facultades del hombre. Otro libro fue Idea General del Perú, obra fundamental que integra en un solo discurso el pasado inca y el virreinato, reconociendo como peruano todo el testimonio histórico del territorio. José Baquíjano y Carrillo nació en Lima en 1751 y murió en Sevilla en 1817. Fue reformista peruano, hombre de derecho y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus planteamientos liberales apoyaron la renovación de los estudios, la protección de la prensa libre y la difusión del enciclopedismo. Fue colaborador del Mercurio Peruano. Es precursor reformista de la emancipación peruana, porque creía que las reformas eran el mejor camino para la autogobernación. El texto más famoso de Baquíjano fue Elogio del virrey Agustín de Jáuregui, en 1781, que fue una velada crítica de las reformas que habían perjudicado la hegemonía comercial de Lima en Sudamérica. Por ello, fue censurado y obligado a retractarse públicamente en 1786. Sin embargo, en el Mercurio Peruano escribía ideas libertarias bajo el seudónimo de Cafalio. Toribio Rodríguez de Mendoza nació en Chachapoyas en 1750 y falleció en Lima en 1825. Fue sacerdote y maestro del importante Colegio de San Carlos. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos obtuvo los grados de licenciatura y doctorado en teología. Como docente, transmitió sus ideas apoyadas en el pensamiento cristiano. Llegó a ser vicerrector de San Marcos y diputado del Perú ante las Cortes de Cádiz. En su trayectoria como educador, afirmó la necesidad de independencia nacional para buscar los destinos en forma liberal. Fue quien firmó el acta de proclamación de la independencia del Perú el 15 de julio de 1821. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán nació en Arequipa en 1748 y murió en Londres en 1798. Pensador activo e influyente de la época y principal representante de las corrientes separatistas. Luego de ingresar a la Compañía de Jesús, realiza sus estudios eclesiásticos en el Cusco. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, viaja a Europa, donde escribe su célebre Carta a los Españoles Americanos, texto de 40 folios que está dirigido a los criollos de América, en el que afirma que el Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán insistió en la relación de injusticia entre España y la colonia, enfatizó la búsqueda del bien común y las ideas libertarias. La Sociedad Amantes del País, fundado en 1790, fue una agrupación conformada por una serie de intelectuales jóvenes con ideas reformistas e ilustradas. La Sociedad Amantes del País y su vocero, el Mercurio Peruano, fueron dos de las manifestaciones más importantes de la cultura ilustrada en el virreinato peruano a fines del siglo XVIII. Sobre ambos existe una abundante bibliografía que postula que su fracaso fue consecuencia de la censura oficial debido a su discurso crítico. Sus inquietudes fueron plasmadas en el Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias Públicas, la publicación más importante de la ilustración peruana, con más de 400 números que trataron temas diversos. La Sociedad de Amantes del País y su vocero, el Mercurio Peruano, aparecieron a fines del siglo XVIII, en un contexto marcado por la formación de sociedades económicas en diferentes puntos del Imperio Español. La sociedad limeña se estableció económicamente bajo los mejores auspicios y con el apoyo de la autoridad colonial. Durante los años de existencia formal, no hizo otra cosa más que publicar el Mercurio Peruano. La sociedad existía para la publicación del periódico. Dicho de otra forma, ambos eran una misma cosa.
El contenido de las colaboraciones en el periódico refleja la sintonía entre los idearios de la élite local y el programa de reformas borbónicas. No obstante esta sintonía, el proyecto mercurista fue fundamentalmente una empresa particular, librada a los avatares de toda empresa, y como tal enfrentó problemas de financiamiento económico que, a la larga, llevaron a la interrupción de sus actividades. Dado el carácter oficioso del diario, habría sido de esperar que el virrey acudiera en su ayuda, pero esto no se produjo. Otro papel fundamental desarrolla la mujer como protagonista coadyuvante al proceso de independencia nacional, destacando a Brígida Silva de Ochoa, que nació en 1767 y murió en 1840. Formó parte de una familia simpatizante de la causa patriótica, por la cual arriesgó inclusive la vida. Uno de sus hermanos, Remigio Silva, estuvo implicado en la conspiración contra el virrey Abascal en 1809, y el otro, Mateo, promovió una junta de gobierno en el Cusco. Con el apoyo de su esposo, Francisco Ochoa Camargo, Brígida fue informante del frustrado levantamiento de Aguilar y Ugalde en la capital imperial. Esta labor de llevar y traer comunicaciones de los patriotas era sumamente peligrosa, ya que el virrey Abascal contaba con una red de espionaje sumamente eficiente. Brígida entregaba al ejército de San Martín listas de todos los patriotas con quienes debía contar. Se le indicaba los recursos y hasta se le mandaba los planos de los puertos y caletas donde podría desembarcar. Declarada la independencia, la Junta de Purificación hizo evidente el gran servicio de Brígida a la causa emancipadora. Por decreto del 11 de enero de 1822, el general don José de San Martín la declaró públicamente como hija de la patria y se le concedió un diploma que destacó sus virtudes y compromisos para con la independencia. Los historiadores relatan también el efecto mostrado por los pobladores a los patriotas que transitaban por la Sierra Central rumbo a Lima, luego del desembarco en Paracas. En esta gesta es importante la participación de las hermanas María Toledo e Higinia Toledo, así como su madre Cleofé Ramos de Toledo. Eran habitantes de Concepción, pueblo cercano a Huancayo. Fueron una familia de buena posición que defendieron las ideas independentistas y apoyaron abiertamente las acciones del ejército patriota para frenar el avance realista sobre la Sierra Central. Organizaron grupos de guerrillas y montoneras. Las heroínas Toledo idearon un proyecto sumamente temerario: cortar la comunicación y el paso obligado por Concepción. Cortaron el puente Balsas, mandaron tocar las campanas y obligaron a luchar con hachas, machetes y piedras para impedir que crucen las fuerzas realistas. Cleofé fue quien arengaba a los hombres y mujeres para resistir frente al ataque. Este hecho fue conocido por varios pueblos que hicieron lo mismo para defender sus territorios y no permitir el paso de los españoles. Por cierto, los realistas buscaron diferentes formas de cruzar los ríos y quemaron las ciudades, entre ellas la de Concepción, pero dio tiempo para que la población y las Toledo se refugiaran en la selva central. María Parado de Bellido, nacida en Ayacucho, Paras, en 1761 y ejecutada en Huamanga en 1822. María Parado de Bellido es considerada como una mártir de la independencia. Quechohablante y cercana al mundo rural, la intrépida y abnegada patriota contrajo matrimonio a la edad de 15 años con Mariano Bellido, quien desde 1820 se desempeñaba como empleado de correos del distrito de Paras en Cangallo. Tuvieron 7 hijos, y el mayor, Tomás, junto con María y su esposo, abrazaron desde muy temprano la causa patriota. La llegada de Arenales a la sierra avivó el sentimiento tanto separatista como represor. Canterac encomendó al general Carratalá la tarea de reprimir el movimiento ayacuchano. Fue en ese contexto que Tomás Bellido, hijo de María, fuera capturado y fusilado en Cangallo. El dolor de perder a su hijo fue remontado por el activismo de sus padres,
quienes prosiguieron colaborando con el movimiento patriota en calidad de informantes. María Parado de Bellido desempeñó un papel fundamental en la zona central del país a favor de la causa patriota. Por ser analfabeta, María dictaba las cartas dirigidas a su esposo, a un amigo, quien trasladaba la información al cuartel del guerrillero Cayetano Quirós. De esa manera, los patriotas fueron alertados sobre la futura incursión del ejército realista al pueblo de Quilcamachay, el 29 de marzo de 1822. Y la localidad pudo ser evacuada a tiempo. En el bolsillo de la casaca de un guerrillero, encontraron la carta que salvó la vida de muchos. Al ser descubierta, María Parado de Bellido fue sometida a varias sesiones de tortura física y psicológica por parte del general José Carratalá, quien le ofreció perdonarle la vida si revelaba los nombres de sus cómplices y delataba los planes de las fuerzas insurgentes. No lo hizo y escogió la muerte antes que la delación de un amigo, Matías Madrid. Fue condenada a enfrentar un pelotón de fusilamiento en la Pampa del Arco, Ayacucho, el 1 de mayo de 1822. Ellos fueron los próceres y los precursores de la independencia nacional. Es realmente increíble que después de una ardua lucha para nuestra libertad, logramos alcanzar la tan soñada emancipación. Por esta razón debemos agradecer a los héroes indígenas y libertadores que dieron su vida por nuestra independencia.